La Galleria Uffizi es un palacio de Florencia que contiene una de las más antiguas y famosas colecciones de arte del mundo. La construcción del Palacio de los Uffizi fue comenzada en 1560 por Giorgio Vasari, siguiendo las órdenes de Cosme I de Medici. Su finalidad inicial era albergar las oficinas de la magistratura florentina una vez que se quedó pequeño el Palacio Viejo. De esta función deriva su nombre de Galería de los Oficios. Las obras terminaron en 1581. Durante años, partes del palacio sirvieron para almacenar las piezas de arte de la magnífica colección de la familia Medici. Ante la extinción de la dinastía Medici en el siglo XVIII, las obras de arte corrieron el riesgo de ser transferidas a Viena, ya que el ducado de Florencia pasó a ser dominio austriaco. Por suerte para los florentinos, la última duquesa Ana María había decretado la permanencia de la colección en Florencia al donárselas en su testamento al pueblo de Florencia. Salas de la Galería. La colección de arte de los Uffizi es muy amplia, con fondos incluso no expuestos por falta de espacio. La exposición se distribuye a lo largo de 2 pisos del palacio, ordenada cronológicamente, comenzando su recorrido por el segundo piso. Las salas de la Galería Uffizi son las siguientes. Vestíbulo de entrada.
Este espacio, compuesto de 3 vestíbulos, fue realizado a finales del Settecento, cuando por voluntad del gran duque Prieto Leopoldo fue completada la escalera monumental que permitió un nuevo acceso a la galería. Es decorado con estatuas, sarcófagos y relieves antiguos. Entre estos últimos son de particular interés 2 pilares con atuendos tal vez de un oficio sagrado romano del siglo I, que representan armas y piezas de armadura. La puerta que conduce a la galería está coronada por el busto de Pietro Leopoldo. En los laterales hay 2 perros mastines, copias romanas del siglo I del original griego del siglo III a.C. En el primer vestíbulo están los bustos de mármol y pórfido de los Medici, desde Fernando I hasta Gian Gastone. Comunicando con este está el vestíbulo rectangular decorado con el tiempo por Giovanni de San Giovanni, con caprichos mitológicos, decorado con bustos antiguos y modernos. Sala 1. Arqueología. La sala fue creada en 1921 y alberga obras elaboradas en su mayoría en Roma. Entre ellas hay 3 estatuas romanas copias del Doríforo de Policleto, obra griega del siglo I, una en bronce, otra en mármol, y la que se considera la copia más fiel, el torso del Doríforo en basalto verde, que nunca se concluyó debido a la dureza del material. Interesante es también el busto de Cicerón de la mitad del siglo I. Entre los hallazgos se encuentra un relieve con parte de un carro siglo V-IV a.C. y el friso de Atenea por Bartolomeo Gavazzeppi. Pertenecen a la tendencia plebeya del arte romano los 2 hallazgos con escena del taller del siglo I. Corredor del Este. El largo corredor que se abre ante nuestros ojos es la parte más antigua de la galería que Francisco I de Medici realizó en los años 80 del Cinquecento, usando el edificio que coronaba la galería. Este espacio estaba destinado a ser sobre todo la galería de las estatuas, como la colección de estatuas antiguas de los Medici representaba un elemento de gran prestigio social y de interés cultural. Fue iniciada por Lorenzo el Magnífico, que mantiene las obras en el Jardín de San Marcos, cerca del Palacio Medici Riccardi, copiados por jóvenes artistas. La colección fue ampliada por Cosme I después de su primer viaje a Roma en 1560, cuando decidió encargar estatuas para adornar el Palacio Pitti. Por último, se incrementó incluso en la época de Pedro Leopoldo de Lorena, cuando se llevó a Florencia las obras de Vida Medici, reunidas en su mayoría por el futuro gran duque Fernando I, entonces cardenal. Para crear un entorno idóneo, el techo de la galería fue decorado con antiguos grotescos que se remontan a 1581, obra de Antonio Tepesta, por un equipo dirigido por Alessandro Aggiori. En el corredor también hay retratos de hombres ilustres, colección Giovanna, y retratos de los Medici, colección Aulica. Partiendo del fondo del pasillo a la derecha de la entrada, vemos el retrato del fundador de Giovanni Divisi. A la izquierda, la rama principal de sus descendientes, Cosme el Viejo, Piero el Gotoso, Lorenzo el Magnífico, y los papas León X y Clemente VII. A la derecha, los descendientes de la rama secundaria, Giovanni da Levante Nere y su hijo Cosme I, que dio vida a la dinastía que duró hasta 1737. Hay estatuas griegas y romanas, y la mejor conservada se encuentran la estatua icónica de la emperatriz Helena, representada sentada de acuerdo con el modelo clásico griego, el Doríforo, copia romana del siglo I. También se encuentran los antiguos sarcófagos del rapto de Proserpina y el rapto de las hijas de Leucipo, entre otros. Sala 2. Duecento y Giotto. En la sala se exponen pinturas de las iglesias de la Toscana que datan desde la primera mitad del siglo XII y hasta los comienzos del siglo XIV. La técnica usada en ellas es la de témpera sobre madera con fondo dorado, anterior a la expansión de la pintura al óleo en el siglo XV. En este espacio destacan las 3 tablas capitales de Duccio de Boninsetna, Cimabue y Giotto, conocidas las 3 por retratar la majestad. Representan la Virgen entronizada con el Niño, rodeada de ángeles y santos. Sala 10 al 14. Botticelli. La gran sala, derivada del precedente del antiguo teatro de los Medici, mantiene la cubierta original.
Es una de las más famosas de la galería, ya que alberga algunas de las obras maestras del Renacimiento. Entre las 15 obras de Sandro Botticelli, las más conocidas son La Primavera y El Nacimiento de Venus, las primeras pinturas de tema profano de grandes proporciones del Renacimiento italiano, que atestiguan el clima cultural de Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico. Sala 15. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un pintor florentino notable polímata del Renacimiento italiano. A la vez, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista, nació en Vinci el 15 de abril del año 1452 y falleció en Amboise el 2 de mayo de 1519 a los 67 años, acompañado de su fiel Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Sala 20, Sala de Durero. Aquí se encuentran expuestas distintas pinturas realizadas por varios artistas del Renacimiento alemán. Las obras más sobresalientes son de Albrecht Durero y de Lucas Cranach, el Viejo. Entre ellas cabe destacar la Adoración de los Magos y el retrato del padre del artista de Albrecht Durero y Adán y Eva de Cranach el Viejo. Sala 28, Sala de Tiziano y de Sebastiano del Piombo. Esta sala está dedicada a los pintores más ilustres de la escuela veneciana del siglo XVI, Jacopo di Palma del Viejo, Tiziano y Sebastiano del Piombo. Sala 31. El Veronés. Esta sala alberga algunas grandes obras de Veronés. Sala de Caravaggio. Se accede a través de la escalera del Buontalenti. Caravaggio fue un pintor italiano activo en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre los años 1593 y 1610. Es considerado como el primer gran exponente de la pintura del barroco. Sala 64 y 65. En esta sala veremos las obras de Agnolo Bronzino, más conocido como Bronzino, pintor italiano predominantemente áulico y uno de los más destacados representantes del manierismo, que se ha vuelto más refinado, maduro e intelectual. Adoptó como apellido el apodo que le dio el sobrenombre Bronzino, que en italiano significa broncinio. Sala 66. Obras de Rafael. Rafael Sanzio nació en Urbino el 6 de abril del año 1483 y murió en Roma el 7 de abril del año 1520. También es conocido como Rafael de Urbino o simplemente como Rafael. Fue un pintor y arquitecto italiano del Alto Renacimiento. Además de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, realizó importantes aportes en la arquitectura y como inspector de antigüedades se interesó en el estudio y conservación de los vestigios grecorromanos. Hijo de un pintor de modestia relevancia, fue considerado un niño prodigio por su precoz habilidad y al quedar huérfano se formó en los talleres de varios artistas de prestigio. A los 25 años obtuvo su primer encargo oficial, la decoración de las estancias vaticanas, donde pintó algunos frescos como la Escuela de Atenas, considerado una de sus obras cumbres. Es célebre por la perfección y gracia de sus artes visuales, destacando en trabajos de pintura y dibujo artístico. Junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, forma el trío de los grandes maestros de este periodo, del periodo del Renacimiento. Las dos obras más importantes que se encuentran en este museo son la Virgen del Jilguero de Rafael y la Sagrada Familia con San Juan por Miguel Ángel. También se mantienen las obras en cautiverio y otros como la Medusa de Caravaggio, el Nacimiento de Venus de Botticelli y la de la Anunciación de Leonardo da Vinci.